Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vamos a reparar una RX 570 del modelo de la marca MSI Gaming X. Vamos a repararlo. En esta oportunidad lo he comprado en Marketplace y he encontrado el board view o el diagrama esquemático en internet y el diagrama eléctrico. Esta tarjeta viene con el problema siguiente. En las entradas medimos en los primeros 2 y 3 tercer pines 12 voltios, no había corto. Luego en el cuarto pin al lado derecho, al lado izquierdo, y tampoco nos entraba. O sea, medimos el segundo pin, que el cual es 12 voltios, no había corto, y medimos el cuarto, 1, 2, 3, cuarto, tampoco había corto. Medí los voltajes, había voltaje aquí y no había voltaje en ninguna de las demás bobinas. Este RX 570, la mayoría tiene 1.8 voltios en la parte inferior, en la parte de atrás, en este regulador de aquí. Mayormente las RX 570 tienen su regulador de 1.8 voltios. Entonces, comparando el board view, encontramos que este es el integrado que entran 3.3 y 5 voltios su alimentación y nos bota en la salida 1.8 voltios. Vemos que también tiene un enable para habilitarse y una salida. En este particular caso no teníamos enable, teníamos los voltajes, que es el 4 voltios, que es 5 voltios, que vamos a ver. Y no teníamos una salida, en la salida teníamos 0 voltios. Pensé que era el integrado, falta de experiencia, lo cambié y no era. Entonces empezamos a seguir funcionamiento. Vemos que el voltaje, ahorita voy a explicarle la parte de voltaje, vimos que en la pata 2, que es enable, hay que hacerlo seguimiento por el diagrama eléctrico. Ahora, si ponemos el modelo del integrado, ahora lo vamos a poner acá, a ver, les explico de esa manera. 1.8 enable, está 1.8 guión bajo 1.8, vamos a buscarlo así. Vamos un ratito, vamos a ver qué lo vamos a buscar. GS71 es más fácil, vamos a buscarlo por el GS7103. Acá lo encontramos. Como les comenté, no tenía ningún voltaje. ¿Y por qué revisé ese 1.8? Porque tenía el voltaje de 5 voltios y luego teníamos 12, 5 y luego debemos tener 3.3 y 1.8. Pero en este caso no teníamos el 1.8. Como ustedes pueden ver en la parte de acá del diagrama, este es el GS7103, es un regulador de voltaje, el cual teníamos en la parte 4 sus 5 voltios de alimentación, ¿ya? Y teníamos todos sus voltajes. Ahora lo voy a explicar en un cuaderno. Los voltajes que debería tener es esto: 3.17 en la primera pata, 3.23, 3.30, 5 voltios, 0, 1.8 que es la salida, 4 que es la alimentación y luego 7 que es 0.8 la salida también. Entonces vamos a verificar que en la pata 2 no había una salida. Vemos el circuito, dice 1.8 enable. Copiamos este término, lo ponemos en el buscador, pegamos, le damos enter. Nos va a llegar acá, luego nos lleva a esta página acá, que nos dice que va a ser la salida del output, ¿no? La salida que es output. Para este caso, en particular, como tenemos una salida de 1.8 voltios, vamos a empezar a ver. Acá tenemos que este circuito se alimenta de 3.3 y debería llegar con una resistencia de 10K, alimentar al enable con 3.3 voltios. Ahora vamos a ver que el primer circuito es un circuito que detecta si hay 12 voltios, un divisor de tensión, genera un voltaje, 3.3 voltios. Si la señal 12 voltios pierde, automáticamente entra en corto este transistor y por ende la salida, que es esta salida, va a 0. Pensé que este transistor estaba en fuga, lo desoldamos y seguía el problema, teníamos caído la línea. Procedimos a este transistor, desconectarlo, y aquí es donde estaba la falla. Ahora, seguimos que este transistor es el Q210, que está compartido con esta salida. Al desconectarnos de la placa, que está acá el Q210, lo sacamos de la placa, se van a ir estas dos salidas, esta de arriba y esta de abajo, comprobando que el corto no estaba ahí porque el voltaje no se caía. Procedemos a hacer seguimiento y vemos que, a pesar que cambiamos el regulador GS7103, y vemos que
esta señal es un input, acá llega una entrada, entonces solamente tenemos que verificar los output. Output es esta salida que te puede mandar a corto, si está en corto el transistor, la segunda de acá y la tercera de acá. Cualquiera de estas señales nos puede mandar en corto. Las siguientes, que están en el lado de acá, no nos llevan a nada, simplemente nos llevan a un input, y también la otra salida simplemente está acá. Entonces descortamos cambiando el Q206, sacamos de placa y seguía el error. Entonces sacamos el Q1915, que si vemos el board view en la pata 2, pasamos al botón top, colocamos el Q1951, vemos que la pata 6 está unida. Vemos que este también es un transistor, lo procedemos a desoldar y vemos que automáticamente nos aparece el 1.8 voltio enable en el GS. ¿Dónde estamos? A ver. Acá nos está apareciendo el 1.8 voltios, diciendo que el regulador funcione y nos dé de salida el famoso 1.8 voltios. Perdón, haciendo que el enable esté en 3 voltios y que la salida nos dé 1.8, haciendo que toda la tarjeta funcione. Ahora la vamos a armar, la vamos a probar y cualquier consulta me dicen al inbox. Muchas gracias.